Hola, mi nombre es Milena Larrechea y voy a hablar del tema del COVID. Para comenzar, voy a hablar de que el Estado se ocupa de la propagación de los virus a través de la epidemiología. Esta se va a clasificar en epidemia, endemia y pandemia. La epidemia se ocupa de las enfermedades donde el número de casos esperados aumenta, como por ejemplo la gripe. La endemia se ocupa de las enfermedades que prevalecen en una región y no se terminan de erradicar, como por ejemplo la fiebre amarilla. Y por último tenemos la pandemia, que se ocupa de las enfermedades que se propagan a nivel mundial, como por ejemplo el COVID. El COVID es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por una noxa biológica, un virus llamado SARS-CoV-2, uno de los tipos de coronavirus. Entonces podríamos decir que esta enfermedad es causada por un factor externo que va a ingresar de forma directa a través de un virus. Bueno, esta enfermedad se aisló por primera vez en Wuhan, China, en 2019 y se fue expandiendo hasta llegar a más de 100 países de todos los continentes. A su vez, esta enfermedad produjo muchas muertes y muchas secuelas en aquellas personas que lograron recuperarse, como ha pasado a lo largo de la historia con otras enfermedades, como por ejemplo el SIDA. También es importante aclarar que todas las personas nos podemos enfermar, pero las personas mayores de 60 años y los que tienen enfermedades preexistentes, ya sean cardiovasculares, pulmonar u obesidad, presentan mayores riesgos y hasta pueden morir por esta enfermedad. Es decir, ellos serían los factores de riesgo y los factores protectores tienen que ver con la vacunación, con el uso de barbijos, con el distanciamiento social, entre otros. Por otro lado, esta enfermedad es de origen zoonótico y es muy contagiosa, ya que se puede transmitir de persona a persona, es decir, por contacto directo, al tocar alguna superficie infectada, es decir, por contacto indirecto, por partículas que se dispersan al hablar, toser o estornudar y van a ingresar por la nariz, los ojos y la boca, es decir, por transmisión aérea. También es importante hablar sobre los gobiernos, que los gobiernos de todos los países se preocuparon porque sus sistemas sanitarios brindaran una asistencia adecuada y rápida a los infectados con el fin de poder salvar la mayor cantidad de vidas posible. Entonces, simultáneamente se trabajó en el desarrollo de las vacunas, experimentando en los laboratorios disponibles, probando primero con animales, después con personas, donde se verificaron las dosis, las vías de administración, se certificó que la vacuna sea segura y después se tomaron un grupo de personas como voluntarios a los que se les probaron la vacuna para verificar si los resultados eran positivos. Es decir, que las vacunas pasaron por las diferentes fases de desarrollo. Es por esto que los países comenzaron a proporcionar diferentes vacunas y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud trabajaron para probarlas. Entonces fue por esto que comenzaron a circular diferentes marcas comerciales de vacunas, como por ejemplo la Sputnik V, que es rusa, la Covishield, que es India, la Sinopharm, que es China, entre otras. Y hoy en día sigue la protección contra el COVID. Es por eso que nuestro país ha desarrollado su primera vacuna, que se llama Arvac Cecilia Grierson. También es importante aclarar que, como existe la vacuna contra el COVID, existen las vacunas que nos protegen contra otras enfermedades, como por ejemplo la BCG para la tuberculosis, la IPV o Salk para la poliomielitis, entre otras. Hablar de esta pandemia, nos lleva a pensar en los cambios que ha habido en el concepto de salud a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la Grecia antigua el COVID se podría haber curado a través de baños con aguas termales y el uso de hierbas. En el Imperio Romano se construyeron hospitales, se implementó la cirugía, pero era solo para los gladiadores heridos. Después tenemos en la Edad Media, donde había mucha influencia del cristianismo, entonces en este caso el COVID se podría haber curado a través de ritos curativos llevados a cabo por medio de los reyes. Por otro lado tenemos el Renacimiento y la Ilustración, al igual que en la medicina oficial y hegemónica,
El COVID sería tratado por médicos especialistas. Por otro lado tenemos la medicina occidental contemporánea, que se va a dividir en dos momentos. El primer momento abarca desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá se descubriría el virus del COVID, en este caso el SARS-CoV-2, más tarde los medios de contagio y el desarrollo de las vacunas. Y el segundo momento, que sería la mitad del siglo XX, empezaba a influir el ambiente y los factores sociales, políticos y económicos. Entonces se podría decir, por ejemplo, que el COVID se contagiaría a través del agua. Por otro lado tenemos la medicina tradicional y popular, que es la medicina que llevan a cabo los grupos originarios y sus descendientes. Entonces en este caso no existen médicos, pero el COVID se podría haber curado a través de chamanes y de curanderos. Y por último tenemos la medicina alternativa, que el COVID se podría haber curado a través de la fitoterapia o de la herboterapia. Entonces podemos concluir que hasta la llegada de la medicina y su evolución, la salud ha pasado de tener características mágico-religiosas a la aparición de científicos como Galeno e Hipócrates, que introdujeron conceptos nuevos como la enfermedad y mostraron los pasos para infectarse. El primer paso sería el periodo de adaptación o de incubación, que sería el ingreso de la noxa. En este caso, el virus SARS-CoV-2. Después tenemos el periodo preclínico, donde estarían los estudios específicos. Por ejemplo, el hisopado, los test, entre otros. Y por último tenemos el periodo clínico, que va a abarcar los signos, que son las manifestaciones externas, es decir, en este caso pueden ser la fiebre o la oxigenación baja, los síntomas, que tienen que ver con lo que siente la persona, o sea, con las manifestaciones internas, y puede ser, por ejemplo, el cansancio, la fatiga, entre otros. Y también está el tratamiento adecuado, en este caso la medicación específica, la hospitalización en caso que sea necesario y demás. También es importante hablar que esto se puede relacionar con el modelo biologicista, porque las enfermedades empezaron a ser controladas por el avance en la sanidad. Y es importante hablar también sobre las acciones de prevención del COVID, que son 3. Prevención primaria, que tiene que ver con las actividades sanitarias que llevan a cabo los gobiernos, en este caso las campañas de vacunación. La prevención secundaria, que tiene que ver con el desarrollo de programas para el diagnóstico y el tratamiento, en este caso del COVID. Y la prevención terciaria, que tiene que ver con la recuperación, la rehabilitación en caso que sea necesaria y la reinserción social del COVID. También es importante aclarar que esta enfermedad incide en el buen funcionamiento de nuestros sistemas. Entonces, es importante una alimentación saludable donde incorporemos biomoléculas, es decir, lípidos, proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y agua, para que nuestro organismo incorpore los nutrientes fundamentales, porque la nutrición es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo y para fortalecer el sistema inmunológico, que es importante para poder atravesar esta enfermedad. También es importante aclarar que aunque nosotros estemos protegidos con la vacuna, es necesario que nuestro organismo tenga las defensas necesarias para poder combatir una enfermedad, y esto se va a lograr con una buena alimentación. Esto se puede relacionar con la pobreza, porque al tener una alimentación insuficiente puede afectar negativamente en la salud. Y también se puede vincular con el higienismo y con la teoría contagionista, porque se decía que las enfermedades tenían las causas en el ambiente o en el consumo de ciertos alimentos o en el agua contaminada, hasta en las manos de los propios médicos. Es por eso que durante la época del COVID fue muy importante la higiene de las manos y el contacto respiratorio
para poder evitar la propagación del virus. Por otro lado, es importante aclarar que el derecho a la salud también está protegido por la Ley 27.642 de promoción a la alimentación saludable, también conocida como Ley de Etiquetado Frontal, donde a través de sellos octogonales se les informa a los consumidores cuando un alimento tiene cantidades altas o excesivas de ciertos nutrientes. Y esto es fundamental también para el COVID, para las personas, para las personas que tienen patologías preexistentes. Y también es importante aclarar que la salud hay que cuidarla en todos sus aspectos. Es por eso que desde la ESI, en los colegios, se apunta a lograr que los niños conozcan sus cuerpos, atiendan sus necesidades, respeten sus derechos, logren un tratamiento igualitario y la inclusión. Y esto se va a lograr con el apoyo de las familias y de la comunidad. O sea, eso sería una puerta de entrada de la ESI. Entonces, para esto hay que capacitar a los docentes y a toda la comunidad educativa. Y de esta manera se van a ver reflejados los propósitos establecidos en las leyes provinciales y nacionales de la ESI. Con la seguridad de que la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado a través de la salud pública y la salud privada, como dice la Organización Panamericana de la Salud, y que comprende recursos personales, sociales y capacidades físicas adecuadas, como sostiene la Organización Mundial de la Salud. También es importante aclarar que la ESI va a brindar conocimientos sobre, a los alumnos y a las alumnas sobre la protección de enfermedades contagiosas, por ejemplo. Entonces, para concluir, podemos decir que la ESI se puede relacionar con el COVID porque, por un lado, se puede relacionar con el lineamiento curricular del nivel inicial, que tiene que ver con el conocimiento y cuidado del cuerpo. Por otro lado, se puede relacionar con un eje de la ESI que tiene que ver con cuidar el cuerpo y la salud, que es tan importante para enfrentar el COVID. También se puede relacionar con un propósito formativo de la ESI que tiene que ver con promover hábitos de cuidado del cuerpo. Y para finalizar, podemos decir que la ESI se relaciona también con el COVID en el sentido de que va a brindar conocimientos sobre la prevención de enfermedades, sobre el uso adecuado de medidas de protección. Y también es importante aclarar que esta pandemia influyó mucho en la salud mental y emocional de las personas.